Seguimos compartiendo con todas y todos ustedes el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. Estamos ya en el encuentro número 20 de Economía Peronista, materia que pretende ser la teoría que explica el principio fundamental económico peronista de la independencia económica. Imprescindible para lograr la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Como todos los encuentros, compartimos con ustedes el lema de esta materia. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Y vamos a continuar con la tercera parte de Economía Peronista, o sea, los resortes de la conducción económica. Y entramos hoy al capítulo 10, que se refiere a los estímulos de la actividad privada. Actividad privada, de la actividad privada. En su primera parte. Mañana veremos la segunda. Recordando siempre el esquema que motiva la existencia de esta materia, o sea, la explicación del principio fundamental económico de la independencia económica, que implica recuperar el patrimonio nacional, recuperar la riqueza de los argentinos para los argentinos, reactivar la economía, o sea, poner el capital al servicio de la economía y, por último, realizar una justa distribución de la riqueza, o sea, poner la economía, la producción en función social, o sea, al servicio del hombre, de la mujer, del ser humano. Y en este capítulo 10 entonces veremos los estímulos de la actividad privada. Y veremos hoy los primeros 4 temas. El primero, los estímulos de la actividad privada. El segundo, conocimiento del plan en su estructura y en su dinámica. Se refiere, por supuesto, al segundo plan quinquenal. Este libro fue escrito más o menos a finales de 1954. El tema tercero es la persuasión, tema importante si los hay en el peronismo. Y el cuarto, la acción popular en la realización del plan. El quinto, la política fiscal en función social. El sexto, el crédito bancario en la conducción económica. Y el último, las prioridades en la obtención de materias primas, en el suministro de energía eléctrica, en los transportes, etc. Empezamos entonces con el tema 1 del capítulo 10, los estímulos de la actividad privada. Y Perón nos decía lo siguiente el 16 de enero del 53. Los esfuerzos hay que realizarlos conjunta y simultáneamente para que sean tales. Siempre hablando del conjunto, porque Perón tomaba siempre a la Argentina como una unidad, como un solo cuerpo. Y todas las acciones en nuestro cuerpo son conjuntas, no está la mano por un lado, la cabeza por el otro, los pies por otro lado, es una tarea conjunta. Los esfuerzos, y esto en el tema que vamos a ver hoy va a quedar totalmente claro cuál es la tarea conjunta que deberíamos realizar. Los esfuerzos que hay que realizarlos conjunta y simultáneamente para que sean tales, para que sean eficientes, para que sean eficaces. De lo contrario,
Los esfuerzos dispersos en el espacio y en el tiempo se traducen en debilidad, en falta de esfuerzos, en falta de acción. Aquí vemos un aspecto destacado, que es el de la acción simultánea y conjunta en los esfuerzos para el cumplimiento del plan. Acción simultánea y conjunta que debemos hacer siempre que realicemos una tarea. No puede haber, supongamos en una batalla, un soldado por un lado, el otro por el otro, dispersos todos, sin cohesión, sin acción de conjunto. Estos dos términos de acción conjunta y acción simultánea y conjunta en los esfuerzos para el cumplimiento del plan, estos dos términos deben ser entendidos en función del aparato dentro del cual se realiza la acción. Claro, en un cuerpo, en un ejército, en un ministerio, en un país, etc. Conviene recordar el esquema desarrollado cuando se ha hablado del plan quinquenal de la conducción. No es ni la abstención neoliberal ni el dirigismo que realizan los colectivismos. Ese esquema es el siguiente, como lo plantea el general en conducción política. El conductor, los cuadros auxiliares de la conducción y el pueblo organizado, porque si no es organizado no es pueblo, es masa. La tesis peronista sostiene que todas ellas tienen su función en las actividades económicas. El conductor se identifica con la persona que dirige el poder ejecutivo, el gobierno. Los cuadros auxiliares de la conducción se identifican como los organismos técnicos del Estado, ya que el Estado nacional, el provincial o el municipal, o sea, ya sea el Estado nacional, el provincial o el municipal. Y el pueblo organizado interviene en el orden económico mediante las organizaciones económicas de las diferentes actividades económicas del país. Hoy estaba escuchando unos compañeros del Ministerio de Economía y nos decían la dificultad que tienen para que las pymes se organicen. En cada actividad hay 5 organizaciones distintas y todas peleadas entre sí, nos decía este compañero. Y el pueblo organizado interviene en el orden económico mediante las organizaciones económicas de las diferentes actividades económicas del país. Deberían estar. Vamos a ver qué es lo que hizo el general para lograrlo. Más aún, si analizamos un poco el modo cómo se coordina la acción dentro de cada uno de estos segmentos de la conducción, puede precisarse que en los cuadros auxiliares existe una coordinación interministerial que corresponde a los organismos técnicos del Estado nacional y una coordinación federal con los organismos de provincias y territorios nacionales. Una coordinación dentro del ministerio y una coordinación federal con el gobierno nacional, las provincias y los territorios que existían en aquella época. Ahora son el Estado nacional y las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Estas tareas de coordinación se realizan en el Consejo Nacional de Asuntos Técnicos. Ahí se juntan todos los hilos que provienen de los diferentes ministerios nacionales y de la municipalidad de la capital federal y de los gobiernos provinciales y territoriales. Esos organismos tienen por objeto seguir de cerca la marcha en el cumplimiento del segundo plan quinquenal. Seguir de cerca el cumplimiento. Una vez formulado el plan, una vez dictada la ley,
por la cual se pone en vigencia la aplicación de las disposiciones u objetivos del plan, viene la tarea de realización, de control y de vigilancia del cumplimiento del plan. El otro segmento es el del pueblo organizado. Entonces, conductor, cuadros auxiliares de la conducción y el pueblo organizado. En este terreno específicamente económico está representado por la Comisión Económica Consultiva. Comisión Económica Consultiva, que es entonces el aparato máximo de la organización del pueblo en el sentido de la actividad económica en aquella época. Hoy creo que no existe la Comisión Económica Consultiva. Creo que el presidente Alberto la quería formar. Esa actividad, en esa organización de la Comisión Económica Consultiva, el presidente de esa comisión es el mismo presidente de la República y en ausencia de él ocupa su lugar el secretario de Asuntos Económicos, como ya lo habíamos dicho en otro capítulo. Vamos a ver ahora un tema de capital importancia y de mucho y lamentable olvido en nuestros últimos años de gobierno del 2003 al 2015, y ahora pareciera que seguimos con el mismo defecto. Conocimiento del plan en su estructura y en su dinámica, conocimiento de nuestra doctrina, de nuestro proyecto político, de nuestra causa, de nuestro ideal, en su estructura y en su dinámica. Es menester, nos dice el general Perón el 14 de enero del 53, es menester que cada argentino y argentina sea un conocedor y conocedora del plan, sea un mentor y mentora del plan, y sea un censor y censora en la realización del plan. Solamente así será posible conseguir la absoluta unidad de acción en el cumplimiento de esta tarea que es común a todos los argentinos y las argentinas. Aquí podemos distinguir un aspecto vinculado con la difusión del plan, imprescindible si uno quiere realizar, y otro que correspondería a la difusión especializada en los organismos responsables de la ejecución, especialmente en estos dos segmentos que acabamos de describir y analizar, el de los cuadros auxiliares y el de la organización del pueblo a través de sus organizaciones representativas que concluyen al final en la Comisión Económica Consultiva. Todas estas tareas imprescindibles con el conjunto del pueblo creo que están demasiado olvidadas y sin tenerlas en cuenta como las tuvo en cuenta el general Perón, va a ser muy, pero muy difícil poder realizar la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, porque el enemigo sí que está muy, pero muy bien organizado. Y la organización que pretende Perón, como vamos a ver a continuación y como hemos visto ya, es este tipo de organización que implica un conocimiento, una aceptación y una realización libre y voluntaria por parte del conjunto del pueblo, por el plan, por nuestro proyecto político, por lo que nosotros queremos hacer. La difusión del plan se ha efectuado permanentemente. Se ha difundido dentro de los organismos del Estado, o sea, dentro de los cuadros auxiliares de la conducción. Y para esa difusión se utilizó desde 1950 y finales del 52 hasta prácticamente 54, la revista Mundo Peronista tenía todas las veces, en todas sus ediciones, cada 15 días, un tema específico
explicando el sentido, el significado y la importancia del plan quinquenal. Cada ministerio tiene su organización propia y ha llevado el conocimiento del plan a todos los funcionarios, empleados y demás personal que trabaja en el mismo. Esta tarea también se ha realizado dentro de las organizaciones del pueblo. De manera que para hacer marchar el plan, lo primero y principal es conocerlo y saber perfectamente bien cuál es su estructura y cuál es su alcance. Pero no solo por los funcionarios, sino por todos los auxiliares de la conducción y también por las organizaciones económicas y también por el conjunto del pueblo. Sin lo cual es muy difícil realizar no solo un plan quinquenal, sino cualquier cosa. En una exposición que hizo el general Perón a los ministros de Hacienda el 23 del 1 del 53 decía: en cuanto a la acción del plan quinquenal durante los 6 o 7 primeros meses del año 1953, es importante que nos dediquemos a la difusión y propaganda del plan, tanto en el orden nacional como en el provincial. Ello es necesario. Esto es como una mercadería que nosotros tenemos que vender al pueblo argentino, claro que sí. Y lo tenemos que convencer de su bondad y de su importancia. Para ello hay que trabajar y trabajar mucho. Y crear formas y maneras nuevas y distintas. Para ello debemos emplear todos los medios necesarios. Si queremos venderle esto al pueblo argentino para que él lo haga suyo y comience a emplearlo, tenemos que hablar, tenemos que persuadir y tenemos que convencer a la gente. Si no lo hacemos así, después tenemos que obligar y entonces no van a salir bien las cosas. Al hombre y la mujer es mejor convencerlos que obligarlos, como han hecho siempre nuestros enemigos, primero con la mentira y el engaño, y cuando no pudieron convencer con la mentira y el engaño, con la violencia en todas sus manifestaciones. Y en esa misma conferencia agregaba: cuando todo el pueblo argentino conozca el plan, cuando cada uno y cada una haya aislado su objetivo y el que corresponde a él o a ella, la planificación se realizará después por sí sola, aunque quieran muchos no realizarla, porque todo irá fatalmente en marcha hacia esa realización, porque cada uno sabe lo que tiene que hacer y cada uno lo hace por propia voluntad, por propia iniciativa. En el año 1953 el acento ha recaído en la difusión, como yo les decía antes, por todos los medios, pero también a través de la revista Mundo Peronista. En el año 53 el acento ha recaído en la difusión, en el conocimiento del plan. Se ha marchado paulatinamente hacia la ejecución, para lo cual es menester compenetrarse de los resortes, ajustándose a la distribución de responsabilidades formulada por un decreto del Poder Ejecutivo número 4870 del 53, en el cual cada objetivo del plan quinquenal está asignado a los diferentes ministerios en esta forma. Hay un ministerio que es el responsable principal del objetivo, acá van 2 puntos, y otros que son responsables concurrentes en el cumplimiento de ese objetivo. Un ministerio responsable principal y los otros ministerios como responsables concurrentes. De manera que cuando un ministerio tiene responsabilidad principal en un objetivo determinado,
ese ministerio tiene la iniciativa principal, la iniciativa madre para llevar al cumplimiento el contenido del objetivo. Y entramos a un tema central en todo el peronismo, en toda la tarea que Perón nos propone para la acción política y también para la acción económica. La persuasión, tema 3 del capítulo 10 de Economía Peronista. La persuasión. Y el 14 también de enero del 53 nos decía el general Perón. Los peronistas sostenemos que mejor que obligar a los hombres y mujeres es persuadirlos. El arma que nosotros utilizamos en el gobierno no es la coerción, ni el engaño, ni la obligación. Es lisa y llanamente la persuasión del pueblo argentino. Un hombre o mujer obligados proceden bien mientras están vigilados. Un hombre o mujer persuadidos proceden bien siempre, siempre. Nosotros queremos ganar la acción de los argentinos y las argentinas mediante esa persuasión, ese convencimiento personal, esa aceptación libre y voluntaria de lo que le proponemos porque lo entienden como bueno e importante para el país. Para ubicar exactamente lo que significa la persuasión en su sentido amplio aplicado a los diferentes segmentos en que se realiza la conducción económica, como acabamos de ver, es necesario ver bien qué significa persuasión. Persuasión, por empezar, es lo opuesto de coerción o de compulsión, de obligación. Ahora bien, el fondo en que se mueve la persuasión es el de la psicología colectiva, la psicología social, la psicología del pueblo. Es el hilo de entendimiento con que todos nos comunicamos. Es el hilo de entendimiento con que todos nos comunicamos. Un ejemplo de cómo la psicología social es un instrumento para la movilización del pueblo lo tenemos en el Plan Económico de 1952, plan específico para ese año. Los objetivos del Plan Económico de 52 se fueron realizando casi a impulsos de la misma iniciativa del pueblo. Una vez que el pueblo se compenetró de su sentido, de su contenido y de su significado para la defensa de la economía, el pueblo marchó por su propio impulso. Y eso es lo que Perón pretende siempre, siempre, siempre en todo lo que hagamos. La otra alternativa es la fuerza. Y en el modelo argentino, su última obra, nos dice, o utilizamos la política de la fuerza, o somos capaces de crear la fuerza necesaria para instrumentar una política. A esto se está refiriendo. El pueblo en verdad ha sabido cumplir al pie de la letra y en algunos casos mucho más allá de lo indicado en el plan económico, debido a esa acción persuasiva que ha ejercido el gobierno a través de ese plan. En materia de ahorro, por ejemplo, lo que se ha hecho es mucho más de lo que en verdad estaba previsto, puesto que prácticamente se triplicaron o cuadruplicaron las cifras del ahorro neto. En la persuasión también debemos comprender los aspectos de la ejecución técnica de los organismos especializados. Nada por obligación, todo por persuasión. En el segmento que se ha denominado cuadros auxiliares de la conducción. Cuadros auxiliares de la conducción. Así como se persuade a la gente, al pueblo, a que tome una determinada línea de conducta,
Así también se puede persuadir a los técnicos a que tomen una determinada línea de pensamiento y de realización técnica en los problemas que tiene el plan. Todo por persuasión. El general Perón decía el 20 de marzo del 53 a los inspectores de enseñanza privada: la tarea de persuadir, de enseñar, corre paralela a la organización estructural y funcional de la nación. Estructural en el sentido de, él pone como ejemplo de estructura nuestro cuerpo, o sea, tenemos que hacer los elementos visibles. Si no hay ministerio hay que crearlo, y hay que hacer el edificio, y hay que poner los funcionarios, y hay que determinar las tareas, etc. Y lo funcional es la manera en que funciona, por ejemplo, nuestro cuerpo a través de la capacidad de movernos, la digestión, la circulación, los sentidos, etcétera, etcétera, etcétera. La tarea de persuadir, de enseñar, corre paralela a la organización estructural y funcional de la nación. Yo he tardado 5 años en convencer a nuestros productores, industriales y comerciantes de que debían organizarse. Lo he conseguido, aconsejándoles, pidiéndoles y haciéndoles ver que en el mecanismo nacional, si no estaban organizados, perdían plata. Y como el bolsillo es la víscera más sensible, entendieron más fácilmente. Finalmente, sigue el general, conseguimos mediante esta persuasión llevarlos a una organización. En la reunión de ministros de Hacienda celebrada el 23 de enero del 53 también decía el general: hay que convencer a todos, hay que convencer a la gente para que ella realice su parte en todos los órdenes. Hay que convencer a todos, son muchos y muchas y están dispersos. En el gobierno nosotros hemos adoptado ese procedimiento. Los ministros han dado sus conferencias a los jefes y estos a su vez han adoptado el mismo proceder en las oficinas. Por otra parte, la Confederación Económica Argentina, que reúne a los productores, comerciantes e industriales, va a difundir los objetivos a cumplir, y los sindicatos le va a decir a los obreros que deben trabajar y producir, realizar ese objetivo y vigilar que todos lo realicen. Acción de conjunto. Agregaba el general Perón a los inspectores de enseñanza el 20 de marzo del 53. La formación orgánica, o sea, organizada, o sea, la organización como tiene nuestro cuerpo, y estructural, o sea, de la estructura de los pueblos, presupone la necesidad de grandes realizaciones. Pero tan importante como las realizaciones es en las épocas modernas la necesidad de disponer de millones de predicadores. Él le llama predicadores a los difusores del plan, en este caso, a los difusores de su doctrina, de su causa, de su ideal, de sus objetivos. Los realizadores organizan y ejecutan. Los predicadores forman el alma de esa organización, y una organización sin alma queda como un hombre o una mujer sin alma. Es un muerto o una muerta. Más claro, agua, ¿no? El arte de la persuasión es un arte difícil, pero que en el fondo es esencialmente simple. Es el arte de alcanzar de cerca el motor de decisión de cada individuo y de cada organización donde el individuo está asociado
en el trabajo económico y social. Por eso el arte de la persuasión es un arte difícil. Por eso dice él en Conducción Política, creo que en el capítulo 1, que la conducción es muy difícil porque además de ser conductor, dice él, hay que ser maestro para poder persuadir de esta forma y de esta manera. Decía también el general Perón a los empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión el 26 de junio del 53, ahondando en el mismo tema. Los movimientos como el peronista necesitan de los hombres y mujeres de acción, realizadores, y también de los hombres y mujeres que salen al encuentro de los demás y de las demás, y en tareas de predicación les van llevando la persuasión, porque nuestro movimiento no intenta obligar a los hombres y mujeres, sino que prefiere persuadirlos. Es esa persuasión lo que le va formando la opinión que nosotros necesitamos para triunfar con nuestra doctrina y con nuestras realizaciones. La persuasión. Y vamos a ver entonces ahora el tema 4 del capítulo 10, que se refiere a la acción popular en la realización del plan. La realización popular. Queremos que esas iniciativas y orientaciones que hemos recibido del pueblo argentino y de nuestras propias observaciones sobre su vida, transformadas en objetivos de realización colectiva, vayan al pueblo mediante la planificación y conocidas por el pueblo. Queremos persuadirlo de la necesidad de realizar cada una de esas iniciativas para bien de la comunidad. Para bien de la comunidad. No para un bien individual, sino para un bien colectivo. Este es el segundo plan quinquenal. No es una cosa ni compleja ni difícil. Es una cosa simple. Es una cosa fácil. Como simple y fáciles son las cosas que uno quiere realizar. Que me dejó pensando en general, ¿no? Qué grande este hombre, ¿no? En sus ideas, en la forma de realizarlo, en la forma de explicarlo. La persuasión no es una cosa ni compleja ni difícil, es una cosa simple, es una cosa fácil. Como simple y fáciles son las cosas que uno quiere realizar, claro. Cuando uno quiere honesta y sinceramente realizar algo, parece que le resulta más fácil y más simple, ¿no? Podemos distinguir en este pensamiento tres aspectos. Primero, el de la realización colectiva de planificación. Realización colectiva de planificación. Segundo, el de la ubicación del esfuerzo individual. Ubicación del esfuerzo individual. Y tercero, la acción solidaria del pueblo en beneficio de la comunidad, en beneficio del conjunto. Realizar colectivamente la planificación significa establecer un modo de acción según el cual los individuos, formando las organizaciones del pueblo, realizan tareas que tienen un sentido de unidad. Es decir, que según sea la tarea específica que uno va realizando en cualquier sector de la actividad, tenga una conexión y coordinación con lo que se hace en otros sectores de la actividad. Conexión, coordinación, conexión de todo con todo. La planificación justicialista no es ni la extrema planificación estatista o estatal al estilo soviético de aquella época, del comunismo soviético del año 1953-54, ni tampoco
la planificación parcial de los países capitalistas, neoliberales y ahora neoliberales, que no solo planifican para ellos, para destruirnos a nosotros, ¿sí? No quieren que nosotros planifiquemos nada para poder realizar ellos de manera surrepticia el plan que ellos tienen. En verdad que no podría generalizarse lo de planificación en los estados capitalistas, dado que los ensayos realizados han sido más bien ensayos de emergencia, claro, ¿no? La planificación capitalista ha sido llevada a su máxima expresión más bien en los momentos de emergencia nacional, durante la Segunda Guerra Mundial o en esta emergencia que partió desde junio del 50 con la guerra de Corea, que en verdad así se reconoce en esos países el sentido de la planificación. De manera que cuando decimos realización colectiva de la planificación, no estamos refiriéndonos a ninguna de esas formas colectivistas que se han practicado y por supuesto mucho menos a la forma soviética de estilo u origen comunista o marxista, de coerción. Acción colectivista es la acción realizada como subproducto de la persuasión, realizada por el conjunto, colectivista en el sentido del conjunto. Acción colectiva es la acción realizada como subproducto de la persuasión que sigue la línea de la psicología social. Es la identificación con todo lo que nosotros queremos ser como pueblo, como nación, como comunidad. Es la identificación, la acción colectiva lograda por la persuasión, es la identificación libre y voluntaria de todas y todos los argentinos y las argentinas por libre y voluntaria decisión con todo lo que nosotros queremos ser como pueblo, como nación, como comunidad. Y por eso la realiza libre y voluntariamente. Identificarse en eso es obtener el denominador común que nos guía a todos en la acción, la unidad de concepción para la unidad en la acción. Ese es el sentido colectivista que tiene aquí la expresión. De ahí entonces que la ubicación del esfuerzo individual es indispensable. Si no estamos individualmente ubicados como personas o como partes integrantes de organizaciones donde cada uno de nosotros trabajamos, entonces no vamos a poder llegar a la perfecta medida de nuestro esfuerzo o de nuestra colaboración que se requiere de cada uno de nosotros y de nosotras. De nosotros y de nosotras. Desarrollando entonces ese esfuerzo de ubicación, tanto en la esfera inmediata en que nos toque actuar, cuanto en las organizaciones que nos cubren o nos alcancen en la medida de la estructura económica y social, nosotros vamos haciendo carne esa acción solidaria, la identificación en los propósitos generales que perseguimos. Y de allí va surgiendo el sentido del beneficio que obtenemos individualmente y el que obtiene la comunidad en su conjunto. Porque nadie se realiza en una comunidad que no se realice. En el capítulo anterior se había dicho que la planificación argentina o peronista no es microplanificación, o sea, planificación de la minucia y del detalle, sino macroplanificación, o sea, planificación de las partes sustanciales, de las partes importantes de la vida económica y social. Entonces, en esa forma vamos haciendo una acción más bien indirecta. El instrumento de la persuasión a través de hechos concretos, como el plan de inversiones del Estado,
es un instrumento indirecto. Se enseña el camino, se enseña el derrotero. No es del tipo de acción directa o de control directo. El control directo generalmente nos lleva a un tipo de planificación más bien regimentario, obligatorio, de imposición. La planificación indirecta nos da un modo de acción en que el individuo queda más ampliamente librado a su propia voluntad para la realización del trabajo y para la realización de las tareas que nos competen a todos en conjunto, con libertad de acción. Por eso decía el general Perón el 14 de enero del 53, en la conferencia ante delegados de la CGT, que la comunidad quiere ayudar a los que trabajan por la comunidad. Los que se apartan solos son como esos vagabundos que andan por los caminos. Por eso nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Ellos son dueños de vivir solitarios renegando de la comunidad. Son salvajes permitidos por la civilización. En cambio, no tienen derecho a disfrutar de los bienes que una comunidad organizada y justicialista ofrece a cada uno de los que trabajan dentro de ella. Esos que se dicen que trabajan solos, que no necesitan de nadie, que no son parte de este país, que no les interesa la política, que son todos un desastre, que este país es son como esos vagabundos que andan por los caminos. Ellos son dueños de vivir solitarios, renegando de la comunidad. Son salvajes permitidos por la civilización. Son salvajes permitidos por la civilización. Si habremos tenido que soportar salvajes permitidos por la civilización estos últimos 4 años, de 2015 a 2019. En cambio, no tienen derecho a disfrutar de los bienes que una comunidad organizada y justicialista ofrece a cada uno de los que trabajan dentro de ella. Estos se dedicaron a destruirlo. Qué grande la enseñanza que nos deja hoy el general, ¿no? La comunidad quiere ayudar a los que trabajan por la comunidad. Los que se apartan solos son como esos vagabundos que andan por los caminos. Ojalá aprendamos de esta excelente lección de hoy de economía peronista, en la que el general nos dejó estas maravillosas enseñanzas sobre cómo debemos hacer para realizar un plan con la persuasión y con la ayuda del conjunto del pueblo. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta mañana, si Dios así lo permite.